Buenas noches, docente Adriana Guamanco, del curso de Individuo y Medio Ambiente. El día de hoy vamos a realizar la exposición de nuestro ecosistema elegido, zona periglaciar y glaciar. Nuestro equipo de trabajo está conformado por mi compañero Marco Fabricio Alessandro Navarrete Ormeño y mi persona Karen Fátima Andía Meramendi. Nuestra tabla de contenido tiene 7 puntos muy importantes que vamos a tocar a continuación. Punto número 1, datos generales. Vamos a hablar de las zonas periglaciares y glaciares. Estas zonas se caracterizan por la presencia del hielo y del frío extremo, pero es muy importante recalcar aquí que ambas zonas, tanto la periglaciar como la glaciar, tiene presencia del hielo, pero la mayor presencia de este hielo o de esta masa de hielo se encuentra en la zona de los glaciares, a diferencia de la zona periglaciares que tienen un suelo más permanentemente congelado, bueno, y esto es en excepción del verano, donde se produce pues un fenómeno conocido como el permafrost. Cuando hablamos del permafrost, nos referimos a todo terreno que haya permanecido congelado durante al menos 2 años, ¿no? Y este terreno está conformado por tierras, rocas y sedimentos amalgamados, ¿no? Que actúan como cemento, en pocas palabras. Ubicación geográfica. Las zonas periglaciares y glaciares se encuentran distribuidas alrededor de la zona de la sierra y también únicamente en una zona costera, que es la capital, es decir, Lima. En la zona de la sierra se encuentra distribuida en 11 departamentos de nuestro país, como el departamento de Ancash, Junín, Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. Extensión. En su totalidad, la zona periglaciar y glaciar ocupa una extensión de 2.959.578.37 hectáreas en nuestro territorio nacional, ¿no? Y como ya lo hemos mencionado, se encuentran distribuidas en los diferentes departamentos de nuestro país, que son 11. Importancia. Dentro de las zonas periglaciares y glaciares hay 3 puntos muy importantes que vamos a tocar. El primero es que contribuye al control del clima global y esto se da gracias a quién? Gracias a los glaciares, ¿no? Y el motivo por el cual se da este control del clima es para que los seres bióticos, es decir, los animales, las plantas, etcétera, y los seres abióticos, que sería el agua, el suelo, el aire, eh, tengan un lugar con una zona adecuada de acuerdo a sus necesidades de vida, ¿no? Y también para que nosotros podamos tener una adecuada temperatura en nuestro planeta. El punto número 2 es que actúan como reservorio de agua dulce. Como nosotros sabemos, el agua dulce es un elemento vital para el desarrollo del ser humano, porque cuando ocurre el deshielo en temporada de verano, el hielo empieza a derretirse y juntarse, y este se van a formar en lagos, ¿no? Las cuales se convierten en fuentes preciadas de agua dulce. Punto número 3, regula el ciclo del carbono. Gracias al permafrost, al fenómeno que ya hemos explicado hace un momento, en las zonas periglaciares, el hielo va a actuar como un almacén tanto del carbono como el metal, como el metano, ¿no? Y esto va a ocasionar que estos dos gases no contribuyan al calentamiento global. Impactos ambientales. Contaminación del aire. Aquí vamos a tocar 2 puntos. El primer punto es la contaminación del aire, ¿no? En las profundidades de las capas de hielo que hay en las zonas periglaciares y glaciares hay evidencia de la contaminación del aire que es causada por el hombre, es decir, por nosotros, por los seres humanos, ¿no? Según la investigación que realizó pues el Instituto Nacional de Investigación sobre los Glaciares y Ecosistemas de Montaña, que es el INAIGEN, en el Perú, el carbono negro fomenta el derretimiento de la nieve y del hielo en los glaciares de la cordillera, ¿no? Ya que se intersecta y absorbe la luz solar y también esto va a ayudar a que favorezca el aumento de la temperatura, ¿no? Por eso es que decimos, el origen del carbono negro que se deposita sobre los glaciares es de diferente procedencia. ¿Por qué? Porque puede provenir de los incendios forestales, de la quema de pastos y los residuos agrícolas, etcétera, ¿no? Pero los resultados también evidencian que la concentración de este carbono negro es mayor en los glaciares cercanos a las grandes ciudades, como es en el caso de Huaraz, y en comparación a los más lejanos, como es en el caso del glaciar de Yungay. Ahora hablemos del punto número 2, que es la contaminación del agua, ¿no? Ya hablamos de la contaminación del aire, ahora del agua. Bueno, la contaminación del agua en los glaciares y las zonas periglaciares, pues se refiere a la introducción de sustancias o materiales nocivos a los cuerpos del agua, ¿no? Y estos puede ocurrir debido a actividades humanas, ya sean directas o indirectas.
Aquí tenemos tres actividades. El primero, que son los contaminantes químicos. Cuando hablamos de contaminantes químicos, pues nos referimos directamente a lo que son las actividades industriales, agrícolas o urbanas, ¿no? El otro punto es la contaminación de sedimentos, que hablamos pues cuando hay deslizamiento de tierras, la erosión del suelo y también el derretimiento de los glaciares, ya que pueden liberar sedimentos contaminados, ¿no? En los cuerpos del agua. El otro punto es la contaminación por metales pesados, que nos referimos pues al plomo, al mercurio, ¿no? Y esto se da pues debido a actividades mineras cercanas quizás a la zona, ¿no? O también a procesos industriales que se dan por ahí. Siguiente punto, áreas degradadas. Aquí hemos colocado tres puntos muy importantes. El primero es que el Ministerio de Agricultura y Riego, que es el MINAGRE, a través del ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, nos informa de que el Perú ha perdido el 51% de su superficie glaciar en los últimos 50 años, debido a los efectos del cambio climático en estas reservas de agua sólida, ¿no? El punto número dos es que el Perú cuenta actualmente con 18 cordilleras nevadas, como es Vilcabamba, Urubamba, Blanca, ¿no? Sin embargo, en los registros de décadas pasadas, o sea, anteriormente, se menciona de que se hicieron 20 cordilleras, es decir, hemos perdido dos, ¿no? ¿Y por qué se dio? Por el aumento de la temperatura en el planeta que aceleró el retroceso de los glaciares, ¿no? Y lo que ha ocasionado la extinción de estas dos cordilleras, que en este caso es el Barroso y la Volcánica. El punto número tres es que aproximadamente el 99% de los glaciares tropicales del mundo se encuentran distribuidos en los Andes sudamericanos, pero de los cuales el 71% se localizan especialmente en la cordillera del Perú, en nuestro país. Ahora hablemos un poco de lo que es la estadística. Desde hace 60 años, el Perú ha perdido la mitad de sus glaciares, ¿no? Y la mayor reducción de estos glaciares se ha dado en dos departamentos de nuestro país, que es en Ancash y en Cusco, ¿no? 94.000 hectáreas se han perdido en 40 años. Si dividimos esos 94.000 en 40 años, estamos hablando de que cada año se ha perdido aproximadamente 2.350 hectáreas de glaciares y periglaciares. El 53% de esta superficie glaciar ha desaparecido en el Perú en un periodo de 54 años. ¿Debido a quién? Al calentamiento global. Ahora, tomemos conciencia. Nosotros, como estudiantes o como peruanos, ¿estamos haciendo algo para no perder nuestros glaciares? A continuación, las causas. Hemos identificado cuatro causas del impacto ambiental de manera jerárquica, empezando principalmente por la contaminación. Cuando hablamos de contaminación, nos referimos principalmente del dióxido de carbono, el CO2, que se produce ya sea por las fábricas, por la deforestación de árboles, por la quema de petróleos, etc. Y al ocurrir este CO2 que va directamente a los glaciares, y al momento de derretirse y formar los lagos, esos lagos están llenos de ese tipo de minerales, lo cual contamina tanto el ambiente como las personas que usan este tipo de agua dulce. Punto número dos, el turismo. Como lo mencionamos en nuestra exposición pasada, el turismo se ha vuelto muy famoso para los glaciares y periglaciares, especialmente en la región de Ancash. Pues al existir más cantidad de personas que frecuentan estos lugares, hacen que la zona se vea un poco más dañada por el mismo uso del lugar. Y hace que, por ejemplo, los desechos de las personas, ya sea basura o cualquier resto de cosas, contaminen ya sea el agua, tanto como la tierra también. Punto número tres, las actividades humanas. Cuando nos referimos a actividades humanas, nos referimos a lo que es el trabajo, ya sea, por ejemplo, la minería, que causa algún tipo de desecho que afecta al aire, como el agua, o también, digamos, desechos que son derivados a los mismos lagos formados por los glaciares, lo cual hace que, como lo mencionamos en el punto número uno, contamine tanto al lugar como también a las personas que se benefician de ese tipo de agua. Y finalmente las infraestructuras. Es cierto que las infraestructuras no se encuentran en todos los glaciares y periglaciares que en el mundo, pero en los pocos que hay, podemos darnos cuenta que al interactuar el agua con los elementos de las infraestructuras, ya sea el cemento o algún tipo de metal, hace que el mezclarse ya sea suficiente para contaminar este tipo de zonas y afectar a las personas que se benefician de este lugar. El siguiente punto son las consecuencias.
Hemos detectado 5 consecuencias que son las que más impactan a este tipo de áreas. El número uno es el aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar se da porque al derretirse el hielo en mayor cantidad y crear los lagos, esos lagos se dirigen obviamente al mar. Y al dirigirse al mar y aumentar el nivel del mar hace que éste se desplace del lugar donde se encuentra, ocupando un poco más de sitio a lo que ya sería la zona poblada por las personas, lo cual afecta ya sea a viviendas o sembríos que se encuentran a sus alrededores. Punto número dos, la disminución del agua. Al haber más cantidad de agua en los lagos de agua dulce y ser más usado por la población, hace que esto se vea disminuido en gran cantidad. Pues las personas piensan que al ver más cantidad de agua, pueden utilizar más de las que ya estaban acostumbrados a utilizar, cuando debería ser todo lo contrario, pues al derretirse hielo, cada vez va disminuyendo más y más la cantidad de hielo, lo que progresivamente resultaría en la pérdida total de hielo de ese nevado glaciar. Punto número 3. Desaparición de diferentes especies. Al vivir especies en ese lugar es porque el hábitat estaba adecuado para su tipo de vida. Pero al bajar, por ejemplo, las temperaturas o al dejar de existir ciertos tipos de animales que podrían ser sus alimentos habituales, hacen que resulten dos cosas, ya sea la migración de estas especies a otras zonas más adecuadas para ellas o la extinción de estas especies. Punto número 4. El desequilibrio de la cadena alimenticia. Este desequilibrio lo podemos explicar con un ejemplo. Si tomamos el caso de aves, las aves se pueden alimentar ya sea de insectos o de algún tipo de alga o de planta. Al dejar de existir algún tipo de insecto o planta, hace que la cadena se rompa, pues al no tener cómo alimentarse, pueden derivar a diferentes lugares las aves y dejar sin alimento a los animales que consumen ese tipo de aves, y así consecutivamente hasta quedar inhabitada la zona. Y punto número 5, el impacto sobre el clima. Los glaciares y periglaciares son los que equilibran la temperatura en el mundo. Y pues al desaparecer estos, hace que la temperatura vaya aumentando progresivamente, ocasionando que la temperatura aumente y afectar tanto a las personas como a los otros seres vivos como animales o plantas, etcétera. Finalmente, las conclusiones y reflexiones. Hemos detectado tres de estas. Número uno, Perú es el país con más responsabilidad en Latinoamérica respecto a los glaciares, pues en Perú se encuentra el 71% de los glaciares. Por tal motivo, es necesario que el Estado se encargue de crear más leyes a favor de la conservación y el cuidado de los glaciares, junto a una buena difusión sobre la concientización del cuidado de estos mismos, con nuestras acciones del día a día. Conclusión número 2. A pesar que el bienestar del planeta depende en parte de los glaciares del mundo, los seres humanos somos los principales culpables de la desaparición y el deterioro de estos, por actividades como la minería, la deforestación ilegal y el humo de las fábricas y autos. Por estas acciones estamos perjudicándonos a sabiendas de las consecuencias. Y la conclusión número 3 es que el agua y el aire son los principales elementos contaminados en este tipo de zonas geográficas, los cuales poco a poco van ocasionando el deterioro de esta área, y al acumularse con el tiempo provocan las causas de la contaminación, como mencionamos anteriormente. Las consecuencias son claras y drásticas para nuestra naturaleza en general. A continuación, las referencias de donde hemos sacado la información para realizar este trabajo. Y eso sería todo, docente. Muchas gracias.